Y a su nombre. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por el día que nos ha regalado, por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Vamos a colocarnos en pie. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por todo, Señor, por todas las cosas maravillosas, Dios, que nos regalas cada día, Señor. Gracias, Dios, porque dice tu palabra, Señor, que tus misericordias, Dios, son nuevas cada mañana, Señor. Y tus misericordias, Dios, no se apartan de nosotros, Señor. Siempre están, oh Dios, y cada vez que te necesitamos, Dios, allí estás tú, Señor. Si en una dificultad, oh Dios, allí estás tú, Señor. Si pasando por necesidades, Señor, allí estás tú, oh Dios. Si pasando por pruebas, ahí estás tú, oh Dios. Si nos hace falta el pan, Dios, allí estás tú para proveernos, Dios. Todas estas cosas, Dios, recibimos de ti, Señor, aún sin merecerlo, Dios. Por eso te agradecemos, porque, oh Dios, nada de lo que recibimos de ti, Señor, lo recibimos porque hayamos hecho algo, Dios, meritorio, sino que tú, Señor, te acuerdas de nosotros. Tienes misericordia de nosotros, oh Dios, y allí estás tú para bendecirnos, oh Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos con nuestra vida, oh Dios, y queremos que en esta noche, Señor, tu palabra, oh Dios, siga haciendo la obra en nosotros, Dios. Aquella palabra que una vez, Dios, entró a nuestros corazones, Señor, y ha cambiado nuestras vidas, oh Dios. Hoy te rogamos que esa misma palabra, Señor, entre en nosotros, Dios. Que nos siga ayudando, Dios. Que siga haciendo la obra que ha empezado en nosotros, oh Dios. Para perfeccionarnos cada día, Señor. Y algún día, Dios, podernos presentar ante ti, Señor, como obreros que no tenemos que avergonzarnos, Dios. Te damos toda la gloria, Dios, en tus manos colocamos este tiempo para alabanza y para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Amados hermanos, la palabra que Dios ha puesto en mí en esta noche es acerca de la muerte unos segundos después. Yo le he titulado Unos segundos después de la muerte. Y doy gracias a Dios por esta palabra, porque sé que no solo será de bendición, sino que también nos ayudará a aclarar un poco muchas dudas que tenemos respecto de estos temas. Vamos a estar leyendo en el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículos 23. Los que puedan colocarse sobre sus pies para hacer la lectura de la palabra, leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Hace unos días, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Yo tengo la fortuna y la gracia de Dios de estar trabajando en un lugar en el cual yo jamás me propuse estar. Fue un milagro de Dios, fue una obra completa la que Dios hizo para que yo pudiera estar en el lugar donde estoy trabajando hoy en día. Allí tengo la oportunidad de compartir con una compañera que también es cristiana. Y este tema ha surgido a raíz no solo de las declaraciones que yo escuché de ella, sino de muchas declaraciones que yo he escuchado sobre este tema en muchos hermanos.
yo estaba predicándole a los compañeros acerca del infierno y de aquellos pacientes que mueren sin recibir a Cristo. Y ella me interrumpió para debatir conmigo delante de todas esas personas que no eran cristianas sobre la existencia del infierno. Y me dijo que el alma del hombre cuando muere reposa junto con el cuerpo en la tumba. Y yo no quise alargarle el tema porque yo estaba predicando y me pareció que no era lo correcto en ese momento, porque iban a entrar en confusión los hermanos, las personas que estaban oyendo lo que yo les estaba explicando. Pero para que ella pueda sostener de que el alma queda junto con el cuerpo, tiene que omitir muchos pasajes bíblicos que confirman de que el alma no queda en el cuerpo cuando el hombre muere. Tiene que omitir muchos pasajes de la Biblia. Como por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 35, versículos del 17 al 18, se describe la muerte de la esposa de Jacob, Raquel. Dice la Biblia en ese pasaje que cuando el alma se le salió fue que ocurrió la muerte. En ese pasaje yo le voy a estar haciendo la lectura. Génesis capítulo 35, versículo 17. Y a su nombre. Dice versículo 17: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó a su hijo Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. El alma, dice la Biblia, se le salió. Yo entiendo en literatura de que cuando algo sale es porque está dentro y ya no está dentro. ¿O hay alguna discusión respecto a esa definición? Me parece que es lo que significa la palabra salir, que uno está en un lugar y se traslada hacia otro y ya no está en aquel donde estuvo. Si la Biblia dice, resulta que al salírsele el alma murió, es porque el alma no reposa en el cuerpo cuando uno muere. Eso es uno de los pasajes que confirma, por ejemplo, que el alma cuando tú mueres no queda allí en la tumba. Otro pasaje que lo confirma está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 22. Es un pasaje muy conocido que me gustaría que también leyéramos. Vamos al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 22. ¿Cuántos tienen el pasaje? Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él,
y revivió. Con estos dos pasajes nos damos cuenta de que Dios está totalmente en contra de esa creencia de que el alma queda en el cuerpo cuando uno muere. Ella intentó sostener de que nosotros pasaríamos de la muerte a la resurrección y de la resurrección al juicio, pero había omitido muchas enseñanzas en donde hay vida después de la muerte. La vida del hombre no queda en la tumba, como mucha gente cree. No crean ustedes que la muerte es lo último que le queda al hombre. No, Señor. Aquí hemos leído un pasaje donde el mismo Dios dice que hizo volver el alma. ¿Dónde estaba el alma? Más adelante lo sabremos. Hizo volver el alma del niño a su cuerpo. Y entonces, solo entonces, dice la Biblia, revivió. Qué interesante que diga revivió. Porque les había explicado, como lo enseña el mismo Génesis en la muerte de Raquel, la muerte clínica ocurre cuando el alma o el espíritu, como ocurrió en la muerte de Jesús o como ocurrió en la muerte de Isaac, se desprenden del cuerpo. La muerte física ocurre cuando estas cosas suceden, cuando el alma o el espíritu se desprenden de nuestro cuerpo. Y sucede sucede que una persona es resucitada cuando el alma vuelve a su lugar. Es interesante, porque si ella quiere sostener, y muchas personas quieren sostener, de que nuestra vida queda en la tumba, esperando la resurrección, habría que omitir muchos pasajes, como por ejemplo, aquel pasaje donde Jesucristo habla con el ladrón que tiene al lado y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible? Si se supone que el alma queda en el cuerpo, ¿de qué paraíso está hablando? Se supone que los dos van a ser enterrados ese día. ¿De qué paraíso está hablando? Es interesante. Nosotros conocemos de que Jesucristo no estuvo en la tierra predicando mentiras. Jesucristo estuvo diciendo verdades. Utilizó parábolas, simbologías, metáforas, pero para dar alegorías a verdades, no a mentiras. El Dios que tenemos no es un Dios mentiroso. Dice la Biblia que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Muy seguramente Jesucristo le estaba diciendo a él que inmediatamente los dos murieran, el alma de aquel hombre que había estado condenado con él en la cruz, iba con él a la presencia del Señor para reposar con él en su presencia, cumpliéndose la palabra que dice Juan 14, del 1 al 6, para que donde yo esté, ustedes también estén, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo no se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez, para que donde yo esté, dice el Señor, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso seguramente fue lo que pasó con el hombre que estaba en la cruz con Jesucristo. Inmediatamente los dos conocen muerte. Jesucristo hace la obra, desciende a las profundidades más bajas de la tierra, predica a las almas de los encarcelados, toma a este hombre y a todos los justos que estaban reservados en el Seol y se los lleva a su presencia. Ahora Jesucristo no está bajo la tierra. Dice la Biblia que resucitó y está en la presencia del Dios Todopoderoso. Allá arriba en los cielos están todos los santos con el Señor. Allá en los cielos, dice la palabra de Dios. La muerte ocurre cuando el alma se desprende del cuerpo. Pero una de las preguntas más importantes aquí no es si el alma queda o no en el cuerpo, sino qué sucede unos segundos después de la muerte. ¿Qué sucede unos segundos después de la muerte? Qué interesante.
Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Yo me imagino que la mayoría de nosotros, antes de ser cristianos, éramos católicos. Y teníamos la creencia de que había que orar por las almas de nuestros familiares porque ellas estaban en pena por ahí, sin descanso. Dicen que habían cosas que no habían podido hacer y por eso no podían descansar en paz. Y teníamos nosotros que hacer velatorias, indulgencias, para poder sacar a esas almas de las penas, del purgatorio, y pasaran, dice la Biblia, cuentan ellos, al cielo. Eso es lo que nosotros traemos del catolicismo. Pero acá en la palabra del Señor nosotros conocemos otra cosa. La Iglesia Católica está cimentada sobre muchas mentiras que, para tristeza de nosotros que deseamos que las almas se arrepientan, mucha gente está creyendo en todas esas cosas. Creen ciegamente de que hay que pagarle a un cura para que el alma de un familiar salga del sufrimiento y vaya a la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que no es así. En el Evangelio de Juan, el Señor habló claramente acerca de lo que sucede cuando nosotros morimos. El Señor estaba en las calles de Galilea, predicando el Evangelio del reino de los cielos. Y entonces se para en medio de sus discípulos y en medio de todos los que estaban allí, y empieza a decir estas palabras: aquel que cree en mí no será condenado, sino que pasará de muerte a vida, pero aquel que no cree en mí, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Qué interesante. Jesucristo estaba diciendo: aquel que cree en su nombre tendrá vida eterna, pero aquel que no cree ya ha sido condenado. O sea que aquel que no es cristiano, hoy por hoy, carga en su espalda una estampa que dice condenado, porque no ha creído al nombre del Señor. Dejará de serlo, dice el Señor Jesucristo, pasará de muerte a vida solo cuando reciba la justificación por la fe en Cristo Jesús. Solo hasta entonces. Pero si ese hombre no hace como Dios le está mandando, si ese hombre no cree en Jesucristo, si no se arrepiente de su mal, si no nace de nuevo, muy seguramente muere con esa estampa. Entonces yo me pregunto, ¿no ha sido el juicio establecido sobre él? El juicio ya ha sido establecido. Inmediatamente el hombre muere del cuerpo, inmediatamente el hombre muere y el alma sale del cuerpo. Quizás esa alma no escuche, pero en los cielos el Señor está dando la orden. Los demonios y los ángeles están así, expectantes a la declaración que Dios dará sobre aquel que ya ha muerto. Esa voz dirá inocente, o esa voz dirá culpable. Que vengan ángeles o que vengan demonios por él dependerá de lo que Dios declare en los cielos. Ojo, esto no está en la Biblia, sino que yo estoy haciendo una simulación de lo que puede pasar muy seguramente cuando nosotros morimos. Porque dice la Biblia que el que no cree en Jesucristo y muere en este estado, ¿qué juicio recibirá sino el que ya ha dicho el Señor? Dice la Biblia: condenado es el que no cree en Jesucristo. La pregunta es: ¿qué pasa con esa alma a quien Dios ha dicho no entrarás en mi reino? ¿Qué pasará con esa alma? Qué interesante, porque Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo primero que ocurre segundos antes de que uno muere es el juicio. Quizás no vayamos personalmente hacia los cielos a recibir el juicio de Dios, pero muy seguramente se declarará la sentencia en los cielos.
Tiene que suceder así, por varias razones. Porque hay un pasaje que nos muestra en Lucas que cuando un mendigo llamado Lázaro murió, dice la Biblia que los ángeles de Dios vinieron por él y se lo llevaron al seno de Abraham. Vamos a leer ese pasaje. Lucas, capítulo 16, versículo del 19 al 31. ¿Y quién vive? Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Voy a leer, gloria a Dios, del versículo 22 en adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: No, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Prestemos mucha atención al pasaje, porque como les había dicho, Jesucristo no vino acá a decirnos mentiras. Cada vez que él iba a hablar acerca de parábolas, él siempre hacía la aclaración antes de empezar. Dice: y le refirió esta parábola. O se van a encontrar con un pasaje que dice: ¿a qué compararé el reino de los cielos? O el reino de los cielos será semejante, o es semejante. Pero aquí el Señor está contando una historia. Y es una historia, preste mucha atención al pasaje, que ocurre mientras que hay vida aquí en esta tierra. Mientras la vida sigue su curso en esta tierra, todas estas cosas suceden entre estos dos personajes. Lázaro, que había muerto, y el hombre rico que había muerto. El hombre que estaba en tormentos clamaba por su familia, que estaba en donde, aquí en la tierra. Qué interesante. O sea, que sí hay vida después de la muerte. Sí hay vida. Ahora la pregunta es: ¿en qué lugar estaba este hombre que estaba en tormentos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que existe el infierno? Bueno, les confieso que aquel que cree que el alma queda con el cuerpo en la tumba, tiene que de alguna manera explicar la no existencia del infierno. ¿Cómo explicas tú, si sostienes la teoría de que el alma no queda en el cuerpo, que el infierno está activo y está recibiendo almas? ¿Cómo explicas tú que suceden estas cosas mientras aquí la vida sigue su curso? Son cosas que uno se da cuenta de que no son doctrinas de Jesucristo. Y es preocupante que estas cosas estas dudas y estas preguntas estén en medio de nosotros, porque son temas doctrinales importantísimos, tan importantes que de ella puede depender en gran parte la salvación de que Él te esté escuchando. Recuerden
que la misma doctrina de esta teoría es la misma doctrina en la que descansa la iglesia de los testigos de Jehová. Ellos no creen que existe el infierno. Ellos no creen que el alma tiene vida después de la muerte. Y todos sabemos que son doctrinas de demonios las que ellos practican. Por eso nosotros no solo no les recibimos, sino que refutamos públicamente sus doctrinas para que la gente no les crea ni se pierdan con ellos. Por eso es peligroso creer que no existe el infierno y peligroso creer de que el alma queda con el cuerpo cuando uno muere. Es interesante. Fíjense que sí existe muerte. El alma sale del cuerpo y entonces se declara ha muerto la persona que le ha sucedido tal cosa. Pero una buena pregunta es, ¿qué pasa con esas almas cuando salen del cuerpo? Yo les había explicado que aquel que no cree en Jesucristo y muere en este estado, dice, ya ha sido condenado. O sea que lo que le espera a aquel personaje es una eternidad sin Dios en el infierno. Aunque la palabra de Dios no dice que el infierno es eterno, sino temporal. Dice que es un lugar reservado. Y todas las almas de los que estén allí estarán esperando la resurrección para luego presentarse ante Dios y que el mismo Dios en el gran trono blanco, como dice Apocalipsis, les justifique el por qué estuvieron allá y el por qué pasarán en el lago de fuego la eternidad. Isaías, me gustaría que vayamos al libro de Isaías y que ese pasaje de Isaías lo resalten y lo meditemos. Isaías capítulo 57, versículos del 1 al 6. ¿Y a su nombre? Bien, yo he sacado aquí un pequeño folleto que es un tratado. En este tratado está precisamente este pasaje. Y yo a este tratado le puse como título, los justos, solo los justos, descansan al morir. Es para mí lo que trata de decir este pasaje de Isaías 57, del 1 al 7. Vamos a leer todos. Mueren los hombres justos, pero eso a nadie le importa. Estoy leyendo la traducción Reina Valera contemporánea. Vamos a leer la traducción Reina Valera 1960. Isaías capítulo 57, versículos del 1 al 6. Mueren, perece el justo, dice, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Muy interesante. Ahora yo voy a leer la traducción Reina Valera contemporánea. Miren lo explícito que es en esta traducción. Es prácticamente lo mismo que dice el pasaje que hemos leído. Mueren los hombres justos, pero eso a nadie le importa. Muere la gente piadosa sin que nadie entienda que su muerte es resultado de la maldad. Todos los que obedecen a Dios pasan a mejor vida y reposan en su lecho de muerte. Pero ustedes, hijos de hechicera, ustedes, descendientes de adúlteros y de rameras, vengan para acá. ¿De quién creen que se burlan? ¿Contra quién abren tanto la boca y alargan la lengua? ¿Acaso no son ustedes unos hijos rebeldes, una generación de mentirosos? Bajo todo árbol frondoso se encienden de lujuria,
y en los valles y entre las grietas sacrifican a sus propios hijos. En las piedras lisas del valle tienes tu parte. Ellas te han tocado en suerte, pues a ellas presentaste ofrendas y ofreciste sacrificios de libación. ¿Y no habré de castigar estas cosas? Me parece que es un pasaje sumamente claro respecto del destino eterno del justo y del rebelde o del desobediente. Qué impresionante. Ahora se estaban aclarando muchas cosas. Dios recompensa al justo, le dice, en tu muerte descansarás. Pero aquel que no aceptó el sacrificio de Jesucristo, dice que le espera la paga por los pecados que cometió. La única manera de escapar de ese juicio que Dios está decretando allí es aceptar a Jesucristo. Es la única manera. La única forma en la que uno puede escapar del castigo por haber sido fornicario, por haber sido mentiroso, por haber sido en su momento un ladrón, por haberle robado nuestros pesitos a nuestras madres cuando ellas no nos estaban viendo, por haber creído que una mentira piadosa podía hacer beneficio a una persona sabiendo que nos estábamos perjudicando ante Dios. Por todas esas cosas y por los pecados más grandes que ustedes se puedan imaginar, Dios nos va a juzgar. Y dice la Biblia que por todas esas cosas Dios ya decretó un castigo. La única forma de no ir a ese castigo es creyendo a Jesucristo. Como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Dijo el Señor, el que cree en mí, dice la Biblia, aunque esté muerto vivirá. No pasará a condenación, sino que vendrá de muerte a vida. Es la única manera de que una de estas dos promesas se cumpla en ti. De que creas o de que no creas en Jesucristo. Todo depende de ti y depende de mí. Depende de cuánto le creamos y de cuánto nos esforcemos por alcanzar aquello que Dios nos está prometiendo. Qué interesante. Yo les voy a contar un testimonio de un hombre que se acerca a uno de nuestros hermanos que es predicador. El hombre es consejero político del actual presidente de los Estados Unidos. Pero es un hombre temeroso de Dios. Y una vez predicando acerca del infierno, se bajó de haber terminado la prédica y se acerca a uno de los hermanos y le comenta un testimonio. Y le dice, aquí en la iglesia donde yo estoy, mucha gente no cree en ese lugar, pero yo creo porque estuve allí. Y le comenta el testimonio. Dice que él era un hombre casado, pero tenía una vida muy desordenada. Una vida que su esposa no conocía. El hombre venía en su coche y con él venían 2 amigos y 3 mujeres que no eran precisamente sus esposas. Venían haciendo toda clase de orgías, toda clase de cosas impuras que usted pueda imaginarse. Y precisamente por eso, por estar distraído, dice que no vio un precipicio al que se estaba acercando con el coche. Y entonces, sin darse cuenta, cae en el precipicio. Y de un momento a otro, cuenta él que se encuentra en un lugar sumamente oscuro. Y que en ese lugar, lo único que veía era una puerta enorme frente de él. Inmensa, muy grande. Y el lugar era un lugar que tenía un olor como de muchísimas almas muertas, de cuerpos en pudrición. Usted se puede imaginar que un solo cuerpo emite un hedor impresionante. Inimaginable es billones y billones de esos cuerpos en pudrición. Es un olor que es inimaginable. Dice que él sintió ese olor impresionante, además de un calor insoportable. Y él veía que de momento sus 2 amigos con estas 3 mujeres que estaban en el coche venían apresadas por unos demonios horribles. Venían como cargan a los presos, sujetos, y los traían suspendidos. Los demonios altos venían suspendidos. Y de momento la puerta que estaba enfrente de él se abre y son lanzados con furia sus 2 amigos y esas 3 mujeres que estaban con él.
Dice él que cuando esa puerta se abrió, salían gritos de personas, pero gritos desesperados de gente, que cuando él escuchó eso era como un chillido que le trataba de entrar en la cabeza. Era algo que no podía soportarlo. Y esas almas fueron lanzadas allí y la puerta se cerró. Y nunca más las volvió a ver. Cuando esto ocurre, una voz de arriba le dice: aún no es tu tiempo. Y él sube y despierta. Despierta con los paramédicos atendiéndolo. Y él dice que inmediatamente se despierta. Lo primero que hace es preguntarle al médico: doctor, ¿qué ha pasado con mis dos compañeros y con las mujeres que estaban con nosotros? Y el médico le dice: tú eres el único que te salvaste. Entonces él dijo: santo Dios, o sea que lo que yo vi no fue una visión. Y comenta él que de inmediato mandó a llamar al pastor de su esposa, porque después del accidente le habían quedado esquirlas de aquel accidente. Fragmentos del coche habían quedado incrustados en su cuerpo, tenía que pasar por cirugía. Y él dice que él pidió que primero llegara el pastor, porque él tenía miedo de quedarse en la cirugía y ir a ese lugar donde también estaban aquellos que le acompañaron. Él tenía temor. Él decía: traigan al pastor. Hasta que no traigan al pastor, yo no me voy a someter a la cirugía. Y él dice que a partir de ahí se convirtió. Y él dice: aquí en la iglesia no creen que el infierno existe, no creen que está activo, pero yo creo porque yo estuve allí. Hoy comenta el testimonio. Usted se puede imaginar, yo trabajo en una clínica y una vez llegó una muchacha que estaba gritando porque tenía un dolor fuerte. Pero entonces de momento ya no gritaba de dolor, sino que empezaba a gritar: quítenme este monstruo de encima, quítenmelo de encima, con histeria, con desespero. Y después de empezar a gritar, de un momento a otro le dio un paro en el corazón y murió. Las enfermeras comentaban de que la señora tenía problemas psiquiátricos, que tomaba pastillas psicóticas, hipnóticas. Pero lo que ellas no saben, que nosotros sí sabemos, es que lo que le estaba pasando es que, estando en vida, el mismísimo demonio la estaba desprendiendo del cuerpo. Parece ser que para ella ya no había más oportunidad. Y Dios le permitió ver, antes de ser desprendida de su cuerpo, cómo los demonios venían por ella. El desespero era tal que le decía: quítenmelo, ayúdenme, quítenmelo de encima. Yo aproveché para predicarles a ellos y decirles que eso no era un juego. Pero por supuesto yo espero que tampoco aquí se crea que es un juego. Yo trabajo en una clínica donde me toca ver continuamente a personas morir. Llegan a urgencias por distintos motivos. Y yo tengo la oportunidad de estar ahí, de ver cómo le hacen los primeros auxilios. Y también de escuchar cómo los paramédicos dicen: ha muerto, no hagan más nada por él. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los compañeros, un enfermero jefe, y de decirle: ¿usted sabe lo que le pasa a uno de sus pacientes cuando muere? Y le dije: cuando él muere, su alma se desprende del cuerpo. Lo único que tiene son segundos para apreciar y darse cuenta de que ya no está allí, sino que está acá. Y se pregunta: ¿cómo es posible de que yo esté allá si yo estoy acá? Cuando escucha que el médico dice: ha muerto, es cuando entra en razón. Intenta volver a su cuerpo y no puede. Y pasado unos segundos, si no tuvo la oportunidad de arrepentirse, vienen por él los demonios y lo secundan al infierno, donde va a estar hasta que en ellos ocurra la segunda resurrección. Allí estarán sufriendo, viviendo el mismo castigo que vivió el rico de la historia de Jesucristo, esperando el juicio de Dios en el gran trono blanco. Y ojo, que para que ese juicio ocurra, dice la Biblia, pasan todavía 1000 años. Dice que después de los 1000 años vi un gran trono blanco, solo después de los 1000 años. O sea que toda alma que hoy muera sin recibir a Jesucristo va al infierno y tiene que esperar que se cumplan todas las profecías, que venga el Señor en su venida, que destruya al anticristo, que establezca su reino, que gobierne por 1000 años, y solo después saldrá de ese lugar, solo para ser juzgado. Será el único momento en donde tendrá reposo
cuando estén delante del Señor. Después, una eternidad insoportable en un lugar que es mucho peor que el infierno, que se llama el lago de fuego. Esto es lo que sucede. Isaías y Lucas establecen el destino de los que mueren sin ser justificados. Pero Apocalipsis capítulo 6, del versículo del 9 al 10, confirma aquel pasaje que les estuve diciendo de Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Interesante. Este mismo pasaje confirma lo que el Señor dijo en Lucas. Mientras aquellas almas han muerto, hay vida en la tierra. Esto ocurre simultáneamente. Dice la Biblia que están con el Señor, se le dieron vestiduras blancas y se les dijo: estate quieto, descansa un poco más, hasta que se complete el número de tus consiervos y hermanos que tienen que morir como ustedes. Qué interesante. Por estos pasajes uno debe saber que lo que les estoy diciendo en esta noche es totalmente cierto. Uno no puede tratar de tapar el sol con un dedo. Es imposible. No podemos compartir las doctrinas de una iglesia tan satánica como la de los testigos de Jehová. No podemos seguir creyendo eso. Tenemos que saber que esto es lo que sucede con los justos. Descansar, no es que van a estar dormidos, no, estarán con el Señor. Dice la Biblia que en la presencia del Señor hay gozo y hay ¿qué? Paz. Hay gozo y hay paz. Y que en su presencia no vendrán a nuestra mente memorias de sufrimiento. Así que será una paz totalmente completa. Pero qué interesante, ¿verdad? Me duele porque aquello que dijo aquel hombre de que en su iglesia no había gente que no creía en el infierno, es increíblemente lo que está ocurriendo en todas las iglesias. Y sucede por dos cosas. Una, por no leer la Biblia y por no estudiarla. Y otra, por ingenuidad. Porque solo nos conformamos con lo que oímos y no con lo que leemos. Algo que resaltó mucho el apóstol Pablo a la iglesia de Berea. Les dijo: ellos me escucharon, pero estuvieron semanas estudiando las profecías para ver si lo que yo les había dicho de Jesús era cierto. Qué interesante. Eso fue lo que hicieron los bereanos. Eso es lo que la Biblia nos demanda, lo que Dios nos demanda que hagamos siempre que escuchemos. Porque por estas cosas vienen las herejías. Por una falsa cimentación en la doctrina vienen los falsos profetas. Que por no tener temor de Dios se permiten todas estas cosas en las enseñanzas, sin saber lo peligrosas que son. Lo peligroso que es, como por ejemplo la confesión positiva, que ha hecho que millones de cristianos ya no se dediquen a orar. No como antes, 2 o 3 horas en el Espíritu, o 2 horas, o 3 horas, hora y media, sino 15 minutos o 10 minutos, donde la oración termina: declaro y decreto. Si es por sanidad, en el nombre de Jesús yo estoy sano. Si es por prosperidad, declara que estás sano. Declara que lo recibirás en el nombre de Cristo. Y se han olvidado de la oración completamente.
Y no es un ejemplo de lo que vimos, por ejemplo, del apóstol Pablo, que dice la Biblia que no andaba diciendo yo tengo una enfermedad, pero en el nombre de Jesús estoy sano. No, sino que dice la Biblia que rogó fervientemente para que Dios le sanara. Pero son doctrinas peligrosas que no están en la Biblia y que por no estudiar la palabra de Dios las hemos recibido. Son herejías destructoras que van dañando, por ejemplo, en esta área de la confesión positiva, la oración de la iglesia. La forma en como tú llevas tu relación con Dios. Una relación no dependiente de Él, sino dependiente del poder de tu boca. Así, de esta manera, entran las herejías y lo peligroso que es permitir que alguien así ministre en este lugar. Lo peligroso para nosotros, para los que le oyen. Así también es peligrosísimo el creer que el alma queda en el cuerpo cuando uno muere. Hay vida después de la muerte. Y todo lo que hemos estudiado hoy es lo que ocurre unos segundos después de la muerte. Solo tú decides qué es lo que pasará con tu alma cuando llegue tu hora. El Señor acerca de ese momento nos enseña que el día ni la hora nadie lo sabe. Y además también nos enseña, cuando en su momento habló a uno de sus hermanos, nos enseña que para nosotros cualquier momento es bueno, pero que su momento no había llegado todavía. Se lo decía a uno de sus hermanos. Para morir aún no es mi tiempo, pero el de ustedes es presto. En cualquier momento nos va a llegar la hora. La pregunta es, ¿a dónde vamos? Todo dependerá de nosotros, porque la tarea que Dios tenía que hacer ya la hizo en la cruz. Amén. Y a su nombre. Y en Cristo tenemos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Démosle un fuerte aplauso al Señor.